Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar lo que es el tercer parcial hoy y vamos a hablar sobre, bueno, ya vamos a hablar sobre los métodos. Hemos estado hablando de esto, valga la redundancia, creo que en el segundo parcial vimos uno que otro método, en el primero también vimos uno que otro método para integrales. Entonces vamos a continuar en esta ocasión viendo algunos métodos de integración. Vamos a hablar en esta semana un par de ellos, ¿ok? Vamos a hablar sobre la integración mediante completación del cuadrado y vamos a hablar de la integración por partes, ¿ok? Esos son dos métodos que se pueden utilizar a la hora de evaluar o calcular una integral, bien sea definida o indefinida, ¿ok? Cualquiera de las dos. Entonces, vea usted, antes de discutir, dice, las diferentes técnicas de integración o métodos, se va a presentar una lista numerada de las fórmulas típicas de integración indefinidas estudiadas en capítulos anteriores que ocurren con frecuencia. Es decir, vamos a conocer primero algunas fórmulas o teoremas o ecuaciones que nos ayudarán a resolver integrales. Esta lista de fórmulas o teoremas pues solo es una parte realmente. De hecho, pues ahí en el libro de texto, el texto para la clase, ahí salen muchas más tablas de integración, ¿verdad? Fórmulas de integración, salen muchas más. Pero vamos a ver estas cuantas, ¿verdad? Que son quizás de las más comunes. Algunas ya las conocemos. Por ejemplo, la primera, ¿verdad? Ya la conocemos. La integral de d de u es igual a u más c. Recuerda que estas son integrales indefinidas, ¿verdad? No estamos con el segundo teorema fundamental del cálculo, pero aplicando los métodos se puede emplear. Luego tenemos la número 2, ¿verdad? Que es una constante A y que la sacamos del integral y al final pues nos va a quedar A por U. Así. Luego tenemos la suma de integrales, que viene siendo lo mismo que la resta. Luego tenemos el teorema de la potencia, ¿verdad? Para integrales, que es U a la n d de U. Eso es igual a U a la n más 1 entre n más 1 más c, donde n es distinto de n más 1. Hay otras, ¿verdad? Como por ejemplo la número 5, el diferencial de u sobre u es igual al logaritmo natural de u más c. Otra, por ejemplo, la número 6, mire, a la u, donde a es una constante, ¿verdad? Que tiene que ser mayor de 0 y diferente de 1. O sea, si tenemos 2 a la u, por ejemplo, o 3 a la u, o 4 a la u, o 5 a la u. Eso va a ser igual a la u entre el logaritmo natural de a más c. Si tenemos la 7, que ya la hemos incluso trabajado, e a la u, eso es igual a e a la u, lo mismo, ¿verdad? Y bueno, después vienen las integrales trigonométricas, que también ya las hemos trabajado. En el primer parcial, recordarán, ¿verdad? Trabajamos este tipo de integrales. Algunos teoremas importantes, mire, sobre lo que son funciones trigonométricas. Mire, por ejemplo, la integral de la cosecante de u, cotangente de u. Eso es igual a negativo cosecante de u más c. La integral de la tangente de u, por ejemplo, miren, diferencial de u es igual al logaritmo natural de la secante de u más c. La integral de la cotangente de u, diferencial de u, eso es igual al logaritmo natural de del seno de u más c. Y bueno, así hay más. Vamos a ver muchas más, mira. Por ejemplo, estas, las de las raíces cuadradas, mire, que aquí es donde convertimos esta función en una función trigonométrica y de hecho el resultado así lo indica. Mire. La integral de el diferencial de u sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado donde a es mayor que cero. Eso es igual al seno inverso de u sobre a más m. ¿Okay?
Tenemos las identidades, perdón, las funciones trigonométricas hiperbólicas. Mira, el seno hiperbólico de U, diferencial de U es igual al coseno hiperbólico de U más C. Y así, ¿verdad? Hay varias más. Por ejemplo, tenemos esta, la 27, que es muy parecida a la anterior. Ahí utilizamos el seno hiperbólico inverso de U sobre A más C, en la 27. Y en la 29, donde tenemos, esto lo vamos a utilizar más adelante, la 29, mire. Lo vamos a utilizar cuando veamos el método de completación del cuadrado. Esto lo vamos a usar. Y lo que vamos a usar es esta última parte de ella, miren. Es 1 sobre 2A, logaritmo natural de A más U entre A menos U más C. Si U es distinta a A y A es distinto a 0. Entonces, eso lo vamos a utilizar un poquito más adelante, la número 29. ¿Okay? Bueno, estos son algunos de los teoremas, algunos casos, algunas fórmulas que usted puede ver. Hay muchos más, hay infinidad de fórmulas para integrales. De hecho, el libro tiene un apéndice ahí, al final, el texto, ahí ustedes pueden verlo, donde tiene varias tablas, varias hojas, ¿verdad? Donde se muestran diferentes tipos de integrales con sus respuestas ya. ¿Ok? Bien, eso nos va a dar pie y nos va a facilitar un poco a nosotros la vida, porque con los métodos que vamos a ver, pues vamos a posiblemente hacer uso de estas fórmulas. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, empecemos con el método de integración por partes. Miren, integración por partes, en cálculo 1, pues no se ve, quizás, no sé si ustedes vieron esta integración por partes en cálculo 1, sobre todo en el último parcial, donde vieron la integración. ¿Vieron este método? Algunos sí lo enseñan, otros no, ¿verdad? Pero por eso pregunto. No sé si ustedes han visto este método antes, muchachos. No. No, José David. Ok. Marcela, No, Ángel. no. Bueno, sí les decía porque en algunas ocasiones sí se enseña, en otras pues no. De igual manera, pues lo vamos a conocer para quienes no lo conocen. Veamos en qué consiste el método de integración por partes. Vamos a empezar por ahí, después vamos a ir con el método de los números cuadrados, ¿ok? O completación del cuadrado, que es otro. Una de las técnicas de integración más ampliamente, voy a ver si utilizo mi láser, usadas es la integración por partes. Ese es un método o una técnica para integración, que se obtiene de la fórmula para la derivada del producto de dos funciones. Si f y g son dos funciones diferenciables, entonces, vea usted, la derivada respecto a x del producto de f de x por g de x, mire, es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Entonces, si nosotros hacemos un despeje aquí, porque esto ya lo conocemos, ¿verdad? Derivada de un producto de funciones. Esto lo vimos bueno, lo vimos hace unas cuantas semanas atrás. De hecho, pues también en cálculo 1 creo que sí. Entonces, esa es la derivada de un producto de dos funciones, ¿miren? Pero el chiste aquí está en que vamos a despejar para este elemento, ¿miren? F de x, g' de x. Despejando eso, pues este que está aquí sumando pasa al otro lado de restar. Miren, entonces me queda aquí. Menos g de x por f' de x. ¿Okay? Al integrar cada miembro de esta ecuación, se obtiene, vamos a hacer la integral de cada uno de los miembros. ¿Sí? Integral de f de x por g' de x, diferencial de x es igual al integral de el diferencial de respecto a x del producto, ¿verdad? De f por g. Diferencial de x menos la integral de g de x por
f' de x diferencial de x. Eso nos va a dar como resultado, muchachos, miren, esto que tenemos acá sombreado, ¿ok? F de x por g de x, miren, f de x por g de x, menos la integral de g de x por la derivada de f de x diferencial de x. ¿Ok? Bien. Esa es la fórmula número 1. Esta de aquí, la que está sombreada, la fórmula número 1. Esa fórmula recibe el nombre de fórmula de integración por partes. Para los propósitos de cálculo, una forma más conveniente de esta fórmula se obtiene al considerar, miren, sea u igual a f de x y b igual a g de x. Entonces, la derivada de u, o el diferencial de u, va a ser igual a f' de x diferencial de x. Y el diferencial de b va a ser igual a g' de x diferencial de x. De modo que la ecuación anterior, la número 1 que vimos, sombreada anteriormente, se va a transformar y se transforma en esto, mira. Es un poquito más fácil, más bonito, ¿verdad? Y no se ve tan feo como la anterior. De la ecuación número 2. Dice la integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por d de u. ¿Okay? A esto nosotros le conocemos como la integración por partes. ¿Sí? Veamos un pequeño ejemplo. Bueno, antes sí quiero enfatizar un poquito en esta ecuación, antes del ejemplo. Si usted se fija, aquí yo tengo varias variables. Tengo la variable u y la variable b, o v, como le llaman algunos. Entonces vea usted que si yo tengo la integral de u por el diferencial de b, o sea, tengo una integral en relación con dos variables diferentes. Eso va a ser igual al producto de u por b menos la integral de b por el diferencial de u. A esto es que le llamamos la integración por partes. ¿Okay? Ahora, este método se va a aplicar en los siguientes casos y para ello pues veamos este pequeño ejemplo. ¿Okay? Lo voy a explicar primero acá y si quieren pues después lo hacemos paso a paso de la pizarra para ver si el autor pues se comió algún pasito por ahí. Entonces vea este ejemplo ilustrativo número 1. Se desea evaluar la integral indefinida, miren, de x logaritmo natural de x diferencial de x. X logaritmo natural de x diferencial de x. Bien, para empezar, esa es una función compuesta, ¿verdad? O más bien, podríamos decir que son dos funciones en producto, mejor dicho. Pero antes, si usted se fija, esa integral de x, logaritmo natural de x, diferencial de x, no está en ninguno de las fórmulas que vimos anteriormente al principio. Mira, aquí no está, aquí tampoco, ni aquí. X, logaritmo natural de X, no está en ninguna de ellas, mira. Entonces toca hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Aquí, muchachos, lo que vamos a considerar es lo siguiente. No, me voy a tener que pasar la pizarra mejor porque me es más fácil. Permítanme un segundo cambio de cámara, muchachos. Permítanme. Ok, vamos a ver la cámara un momento. Ok, estamos bien. Les voy a copiar el ejercicio que ahí ustedes están visualizando, en la diapositiva, que sería pues la integral
de X, perdón, logaritmos naturales. X por el logaritmo natural de X. A mí me gusta poner los palitos aquí del valor absoluto. Ok, esa es el ejercicio que nosotros vamos a intentar desarrollar o explicar. Bien, les estaba diciendo, ya observamos que esta función, que es una función, podríamos llamarla una función producto, porque aquí yo tengo dos funciones realmente, miren. Tengo esta de aquí, esta X, que bien puede ser una función, y tengo esta otra de acá. Son dos funciones, ¿sí o no? Una es una función lineal, ¿verdad? X, ¿verdad? Puedo llamarla f de x igual a x. Igual puedo llamar a esta g de x igual al logaritmo natural de x. El caso es que son dos funciones, ¿bien? Y están multiplicándose las dos. ¿Bien? Eso es lo primero que hay que hacer, es identificar qué es lo que tengo en la integral. En este caso tengo dos funciones que se están multiplicando. Ahora, de primas a primeras, ahí no puedo hacer mucho, ¿verdad? Ya fuimos a revisar algunas fórmulas y no tenemos la solución para eso, integral. Entonces aquí va a tocar resolverla, pero la vamos a tener que resolver mediante el apoyo de un método o técnica. En este caso vamos a utilizar lo que es la técnica o el apoyo del método de integración por partes. Mire, la integración por partes, en definitiva, consiste en, pues, primero identificar la función, ¿verdad? Que me están dando. E identificar dos funciones que estén en producto, ¿verdad? O que se estén multiplicando. En este caso ya las identificamos. Una es X y la otra es logaritmo natural de X. ¿Ok? Entonces, la cuestión está en que si nos fijamos, voy a retroceder un poquito, voy a retroceder un poquito en la presentación. Si nos fijamos, pues yo debo de seleccionar, ¿verdad? Debo de seleccionar eh, esas dos funciones. A una la voy a llamar U y a la otra la voy a llamar V. Entonces, ¿quién va a ser U y quién va a ser V? ¿Okay? Ahora, solo que V, ojo, como ustedes lo observan acá, es la integral de U por diferencial de V, dice ahí, mire. Entonces debo de tomar el diferencial de V. Eso va a ser igual a U por V menos la integral de V por el diferencial de U. Es decir, que yo voy a identificar quién es U y quién es V, pero voy a obtener la derivada de cada una de ellas. ¿Ok? Voy a obtener la derivada de cada una de ellas. Entonces, primero, identificar que en la integral tengo dos funciones que estén multiplicándose. Luego, voy a tener que elegir a quién voy a llamar U y a quién voy a llamar V. ¿Ok? Ya tengo las dos, mire aquí, en mi cámara, vea. Ya tengo las dos funciones, pero debo de decidir quién va a ser U y quién va a ser V. Para decidir eso, nos vamos a enfocar, pues con la experiencia que ustedes tengan en resolver este tipo de ejercicios, van a ver que va a ser fácil identificar quién es U y quién es V. ¿Okay? Siempre se determina, y como ahí lo indica, miren, a fin de determinar las sustituciones de U y diferencial de B, obtenga o tenga en mente que para obtener B debe integrarse de B. O sea que tenemos que integrar. ¿Okay? Esto sugiere que dB
sea X, diferencial de X. Y U sea logaritmo natural de X. O sea que es más fácil, o el chiste va a estar aquí, en nombrar a diferencial de B a la función más fácil de derivar. ¿Ok? La función que sea más fácil de derivar. O sea, de prima a primera, yo le pregunto a usted cuál es más fácil de derivar de estas dos funciones. A ver, así, rápido, sin pensar mucho. ¿Cuál es más fácil de derivar? ¿La X o el logaritmo natural de X? X. La X, ¿verdad? Más fácil de derivar, ¿verdad? Entonces, a eso me voy a referir cuando vamos a elegir entonces que en este caso X va a ser el diferencial de B. ¿Ok? Y esta, logaritmo natural de X, va a ser U. Entonces, la que más fácil sea de, de derivar, porque también va a ser fácil de integrar, se supone. Vamos a elegir eso. En este caso, pues es más fácil, ¿verdad? Integrar también X. Es más fácil integrar X. Porque esto yo lo voy a integrar. ¿Bien? Entonces, vea, aquí es donde el autor pues se come unos cuantos pasitos, pero nosotros lo vamos a hacer. Voy a decir, dB es igual a X. Diferencial de X, ¿verdad? Tienen que ir con el diferencial de X, ¿de acuerdo? Entonces, mire, dB es igual a X, diferencial de X. ¿Ok? Ahora, como es un diferencial, voy a integrar. Bien, integral de dB es igual al integral de X, diferencial de X. ¿Ok? La integral de dB, pues ya sabemos que es B, más C, ¿verdad? Pero vamos a omitir C en este momento. Es la constante de integración. Ahora, ¿cuánto es la integral de esto? Me quedaría X al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Más C. O más C1, como lo tiene ahí indicado ahí el autor. ¿Ok? Entonces, si usted se fija, ya tengo ahí, ¿verdad? La integral. ¿Bien? Entonces, ya tengo el valor de B. ¿Ok? Ya tengo el valor de B. Ahora, necesito el valor del diferencial de U. ¿Ok? Necesito el valor del diferencial de U. Para ello, si yo sé que U es igual al logaritmo natural de X, ¿verdad? U es igual al logaritmo natural de X. Mire. Entonces lo que voy a hacer es el diferencial. Mire, encontremos el diferencial de U. En la derivada de U, pues es 1, ¿verdad? Diferencial de U. Mire. Y la derivada del logaritmo natural de X aquí es igual, muchachos. La derivada del logaritmo natural de X aquí es igual. ¿Lo recuerdan? La derivada es 1 sobre X. Esto es 1 sobre X, diferencial de X, me queda aquí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Pero este 1 multiplica el diferencial de X, ¿verdad? Entonces, de un solo, yo lo puedo escribir así. Mire, diferencial de X sobre X. ¿Ok? No hay problema. Entonces, si ustedes se fijan, ya tengo quién es B, quién es el diferencial de B, quién es U y quién es el diferencial de U. ¿Okay? Esas cuatro cosas son las que yo necesito. ¿Okay? Por integración por partes. Ahora, lo que queda es, pues, utilizar, ¿verdad? La formulita que habíamos visto antes, que es esta fórmula número 2, que es dice, la integral de U por diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B por diferencial de U. ¿Ok? Entonces voy a construir la integral. Mire, construyamos la integral. Me quedaría la integral, mire, de U. ¿Quién es U? Logaritmo natural de X. Por el diferencial de B, dice. Aquí está el diferencial de B, mire.
X diferencial de X. ¿Sí? Entonces me queda por X diferencial de X. ¿Sí? Que si ustedes lo ven, pues es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿verdad? ¿Sí? X logaritmo natural de X diferencial de X. Solo que intercambiamos ahí. Pero es lo mismo. ¿Ok? Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a U, que aquí lo tengo, mire, el logaritmo natural de X, por B. Y aquí tengo X al cuadrado más 2 sobre 2, perdón, más C1. Vamos a ir un corchete aquí. X al cuadrado sobre 2 más C1. ¿Ok? Menos, dice menos, la integral, mire, de B, es decir, esto de aquí, un corchete, X al cuadrado sobre 2 más C1. Cierro corchete. Por diferencial de U. El diferencial de U es diferencial de X entre X, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya aquí he construido, según la formulita de integración por partes, lo que nos pide, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, algo importante, esto de aquí, si ustedes se fijan, esto de acá, lo tenemos igual con lo que teníamos originalmente, ¿no? Es igual, ¿ok? Entonces, simplemente transformamos que esto va a ser igual a esto, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, hay que operar, ¿verdad? Vamos a operar. Si ustedes se fijan, este logaritmo natural de X, simplemente lo multiplico por cada elemento dentro del paréntesis o dentro del corchete, ¿ok? Y luego me tocaría resolver esta integral, mire, la integral de X al cuadrado sobre 2 más C1. Pero esto es fácil, ¿verdad? Porque aquí solo separo las integrales. Me quedarían dos integrales, ¿verdad? Una para X al cuadrado sobre 2 y la otra para el integral de C1, ¿verdad? Entonces, el integral de C1 ya sabemos que es X, ¿verdad? C1 por X. ¿Ok? Pero ojo, antes de eso, antes de hacer la separación, fíjese usted, debo de multiplicar, mire, 1 sobre X por cada elemento. Se me había escapado eso, ¿verdad? Entonces, hagamos la operación para ver cómo nos queda. Ya ustedes la están viendo ahí en la presentación, pero bueno, nosotros la vamos a ir desarrollando también. Entonces aquí nos va a quedar, ¿verdad? Logaritmo natural de X al cuadrado, o de X, perdón, por X al cuadrado sobre 2. Entonces esto lo puedo escribir así, X al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de X. ¿Ok? Vamos a ver esto un poquito. Ahí, ahí. Ajá. Entonces multiplico el logaritmo natural de X ahora por C1. Entonces me va a quedar más C1 logaritmo natural de X. ¿Ok? Y ahora aquí lo que hago es, pues, voy a sacar, aquí me queda un medio, miren, ¿verdad? Pero si quiero lo vamos a hacer un poco más por partes. Voy a hacer esto así, miren. Voy a multiplicar 1 sobre X por cada elemento. Al multiplicar 1 sobre X por X al cuadrado sobre 2, una de las X se me va, ¿verdad? Entonces me quedaría solamente X arriba. ¿Ok? Entonces me quedaría X sobre 2 más C1 sobre X. Todo esto diferencial de X. ¿Ok? ¿Estamos? Solo multipliqué 1 sobre X por cada elemento. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, pues aquí, ¿verdad? Ya puedo convertir esto en dos integrales, ¿verdad? Voy a marcar No, X. X sería X cuadrado. ¿Perdón? No sería X cuadrado sobre 2.
No, porque este cuadrado, una de estas X, yo lo elimino con esta. Oh, es cierto, se divide. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, nos quedaría así. X al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de X, ¿verdad? Más C1, logaritmo natural de X, menos, y aquí yo puedo tener, mire, dos integrales ya de una vez, ¿verdad? Integral de X sobre 2, pero ese X sobre 2 es un medio, aquí como que tuvieron uno, ¿verdad? Un medio. Ese un medio lo puedo sacar ya de una vez del integral. Un medio y me quedaría X diferencial de X menos, y aquí me quedaría C1 fuera también del integral, y me quedaría diferencial de X sobre X. Mira, ¿lo ves? Pues ya tengo este menos, ojo, ¿verdad? Este menos por este integral es menos, ¿verdad? Porque aquí tengo más. Y menos por más da menos, ¿verdad? Ojo ahí. Entonces, ya resolviendo esto, un poquito más para abajo, más para arriba, vamos a ver. Sí, a ver si se ve. No, ¿verdad? No. Creo que vea todo, pero no va a poder. Ahí creo que sí. Ahí, ¿verdad? Bien, entonces aquí me quedaría eh, X al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de X más C1 logaritmo natural de X menos la integral de X es X al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Pero como tengo un medio aquí, entonces me quedaría X al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Ya multiplicándolo de una vez. 2 por 2, porque aquí me quedaría X al cuadrado sobre 2. Y me quedaría acá eh, menos, mire, C1 por, ¿cuánto es la integral de 1 sobre X? La integral de 1 sobre X, pues es el logaritmo natural de X. Más, vamos a llamar una constante integración C2 aquí como te lo digo. ¿Ok? Es para este y para este. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya aquí está resuelto. Mire, solo es de operar y simplificar esa cuestión que tenemos ahí. ¿Ok? Hay que simplificar eso ahí. Ahora un poquito. Entonces, habría que simplificar esto, jóvenes, y lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, veamos, pues, qué elementos o qué términos semejantes tenemos por acá. Por ejemplo, si usted se fija, aquí tengo, mire, este con este. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con esos dos? Se cancelan. Correcto, ¿verdad? Porque es el mismo término, solo que con diferentes signos. Entonces, esto se cancela. ¿Y qué me quedaría únicamente? Me La, quedaría X al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de X menos X al cuadrado, perdón, sobre 4 más C2. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. Bueno, esa es la respuesta. No da igual, ¿verdad? Esa es la integración por partes. No sé si tienen alguna duda o comentario.
Todo bien por ahora. ¿Perdón? Todo bien por ahora. Todo bien por ahora. Excelente. Bueno, entonces ya prácticamente se nos fue el tiempo. Ahí pues le voy a colgar esta presentación. Ahí hay otro ejercicio, mire, ya resuelto. Más fácil para practicar un poco más la integración por parte. Y si no tienen dudas, pues ahí les dejo la tarea. Mire, solo son dos integrales nada más que las que hay que resolver. La primera tarea de este parcial. Ya le voy a colgar esto ahí, en el aula virtual. Amor no es mirarte el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Estamos en la misma dirección todos. Espero que sí. Bueno, muchachos, no sé si tienen comentarios finales. No, ingeniero, que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, ingeniero.